Eh, Nunca les puse compartir pantalla. Ahí estamos. Bien. Cuando n es muy grande, por el razonamiento que hicimos esto de ver cuál es una mayor potencia, que esté elevado tanto n en el nominador como en el denominador como en el numerador, vemos cuando n es muy grande, n cuadrado más 3 sobre raíz de n a la quinta menos n cuadrado, todo esto, n a la quinta menos n cuadrado, todo raíz cuadrada, todo esto se parece o es similar a 1 sobre n a la 1/2. Y 1/2 es más pequeño que 1. Como es más pequeño que 1, esto va a tener la pinta de diverger. Entonces, nosotros vamos a querer demostrar que la serie diverge, porque tiene pinta de una serie divergente. Entonces vamos a aplicar tanto el teorema 5' como el teorema 6 para ver que diverge. Entonces, volviendo, cuando aplicamos el teorema 5', primero acotamos por debajo el término de mi serie original, que es n cuadrado más 3 sobre n a la quinta menos 2 todo raíz cuadrada, por 1 sobre n a la 1/2. Y ahora, como 1/2 es más pequeño que 1, esto está escrito para atrás, la sucesión Bn de 1 sobre n a la 1/2 no es sumable. Entonces, por el criterio de comparación, tampoco va a ser sumable mi sucesión a n sobre n cuadrado más 3 sobre n a la quinta menos 2 todo raíz cuadrada. Porque a n es más grande que una sucesión no sumable. Entonces, el diverger Bn me obliga a que a n también diverja. ¿Estamos? Entonces, de esta forma he resuelto el problema utilizando el teorema 5'. Ahora, muchas veces hacer esta acotación de acá es necesaria que la hagan para resolver el ejercicio. Muchas veces no es tan fácil como le hice en este caso, hacer esta acotación. Si yo acá en lugar de menos n cuadrado hubiese tenido un más, es bastante más complicado hacer esta acotación. Entonces, a veces, en estos casos, muchas veces conviene utilizar el teorema 6. Entonces, vamos a resolver esto usando el teorema 6. Entonces, para utilizar el teorema 6 necesito calcular el límite de AN sobre BN, donde en nuestro caso AN va a ser n cuadrado más 3 sobre n a la quinta menos 2 todo raíz cuadrada. Y Bn es la serie, son los términos de la serie con la que quiero comparar, con la que es similar a n. Que habíamos visto que esta va a ser 1 sobre raíz cuadrada de n. Entonces calculamos el límite de AN sobre Bn. Esto igual al límite de n que tiende a infinito de n cuadrado más 3 por n a la 1/2 sobre la n a la quinta menos n cuadrado todo raíz cuadrada. Entonces lo que hacemos acá, sacamos de n cuadrado más 3, sacamos factor común n cuadrado. Si yo hago n cuadrado por 1, me queda n cuadrado. Si hago 3 sobre n cuadrado por n cuadrado, me queda n cuadrado. Me queda el 3, perdón. Y de acá abajo, de lo que está dentro de la raíz, saco n a la quinta, factor común. Estoy sacando el término de mayor exponente acá arriba, factor común, y acá abajo estoy sacando el término de mayor exponente, factor común. ¿Está? Hago n a la quinta por 1, me queda n a la quinta. Hago n a la quinta por 1 sobre n al cubo, me queda n cuadrado. ¿Estamos? Entonces, acá sumo los exponentes, me queda n a las 5 medios. 2 más 1 medio es 5 medios. Y acá abajo distribuyo la raíz. Me queda n a las 5 medios, raíz cuadrada de 1 menos n sobre 1 sobre n al cubo. Cancelo
n a la 5 medio con este n a la 5 medio y ahora tomo un límite. Cuando n se me va a infinito, 3 sobre n cuadrado se me va a 0. Todo esto. Entonces acá me queda resultado 1. Y acá abajo, cuando n se me va a infinito, 1 sobre n al cubo también se me va a 0. Entonces acá me queda como resultado 1. Entonces este límite me da 1. Como el resultado es un número real, mayor que 0, o sea, no es 0 ni infinito, y la sucesión Bn es sumable, por el teorema 6, la sucesión An también va a ser sumable. Eso hemos visto. Hemos visto que cuando yo hacía el límite n que tiende a infinito de An sobre Bn y me da un número mayor que 0 y menor que infinito, entonces An y Bn convergían las dos o An y Bn divergían las dos. Al saber que Bn es divergente, acá escribí cualquier cosa porque escribí es sumable, ¿estamos? Tiene que decir no sumable. Yo ya lo voy a corregir cuando lo suba. ¿Está? No me di cuenta, después que terminé la clase, la revisé y no me di cuenta que escribí mal eso. Como Bn no es sumable, repito, An tampoco va a ser sumable. Esto voy a corregirlo y voy a subir bien las filminas estas. Disculpen este error porque es justamente todo lo contrario que tenía que decir, lo que terminé escribiendo. El otro criterio que vimos al final es el criterio del integral, que este criterio se suele usar, lo vamos a usar simplemente, mayormente, cuando la fórmula que viene dada a n es una función con la cual sepamos integrarla, ¿estamos? Pero, para ser sincero, va a ser un criterio que no lo vamos a usar mucho. Por ahí todos los años hay algún alumno que sorprende y resuelve algunos ejercicios de forma muy interesante con el criterio del integral. Pero por lo general no se usa mucho. Entonces vamos a ver un ejemplo para resolver algún problema con el criterio del integral. Vamos a considerar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n sobre e a la n cuadrado. Les queda como ejemplo estudiar esta serie con el criterio del cociente, que también es un buen criterio para estudiar esta serie. Vamos a estudiarlo como el criterio del integral. Entonces, an es n sobre e a la n cuadrado. Entonces, la función a considerar va a ser f de x sobre e a la x cuadrado. Porque cuando reemplazo x por n, me da el término de la serie. Lo primero que vemos es que f de x es mayor que 0 para todo x mayor que 1. Lo segundo que tenemos que ver es que f de x es decreciente. Para ver que es decreciente, me alcanza a ver que la derivada es menor que 0, porque sabemos de cálculo 1. Entonces calculamos la derivada de f de x, que es igual que calcular la derivada de x por e a la menos x cuadrado, que va a ser la derivada de x, que es 1 por e a la menos x cuadrado, por x por la derivada de e a la menos x cuadrado, que es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos 2x, y como está multiplicado por x, me queda menos 2x cuadrado. Sacamos factor común e a la x cuadrado y me queda e a la menos, perdón, e a la menos x cuadrado y me queda e a la menos x cuadrado por 1 menos 2x cuadrado. Ahora, la exponencial siempre es positiva y lo que tengo acá como x más grande que 1 va a ser siempre menor que 0. O sea, x cuadrado para x mayor que 1 es un número mayor que 1. Entonces 1 menos 2x cuadrado va a ser menor que 0. Entonces el producto de un número positivo por un número negativo me da un número negativo. Luego f es decreciente. Entonces ahora que tengo que la f cumple todas las hipótesis del teorema, es decir, que es mayor que 0 y es decreciente, y cuando lo evalúo en n me dan mis términos de la serie, sé que si la integral indefinida de f
es convergente, la serie va a converger. Y si la integral indefinida de f es divergente, la serie va a diverger. Entonces debemos integrar f. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una sustitución, u por x cuadrado, de u va a ser 2x diferencial de x. Ahora, cuando x valga 1, u va a valer 1 porque va a ser 1 al cuadrado. Y cuando x valga a, u va a valer a al cuadrado porque u igual a x al cuadrado. Entonces va a ser a al cuadrado. Entonces yo cuando tengo el límite de 1 hasta a de x sobre e a la x cuadrado, que es la serie, mi función, quiero hacer la sustitución esta. Entonces dijimos, x al cuadrado va a ser u. Entonces me queda e a la u. ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? Pues sigo. Ahora, x diferencial de x, por esto de acá va a ser un medio diferencial de u. Entonces me queda un medio diferencial de u. Y los límites, acá vimos que se reemplazan por 1 y a cuadrado. Ahora, la primitiva de 1 sobre e a la u es menos e a la menos u. Y esto está evaluado entre 1 y a cuadrado. Entonces me queda esto evaluado en a cuadrado menos esto evaluado en 1. Ahora, cuando hago el límite de a que se tiende a infinito, e se está yendo, va a estar elevado a algo que se me está yendo a menos infinito. Entonces todo esto me da 0 y el resultado es 1 sobre e. Me queda solamente e a la menos 1, porque toda esta parte de acá se me va a 0. Entonces, como el integral converge, porque el límite existe, y es un número, que en este caso 1 sobre e, se decide que la sucesión a n sobre e a la n cuadrado, es sumable por el criterio del integral. Ah, acá me preguntan qué pasa con un medio. Acá me comí el un medio. Gracias, ahí tengo un error. Lo tengo que corregir. Tengo que corregir ese error del un medio y el otro. Ya voy a subir las filminas bien. Acá me faltó el un medio. Pero no es tan grave como el que puse sumable cuando era no sumable. Ese sí, porque si después lo leen es más complicado. Otra, por último, voy a explicar otra utilidad que tiene el criterio del integral. Muchas veces nosotros, en este ejemplo anterior, estudiamos un integral para sacar información de una serie. Otra cosa que se puede hacer es estudiar una serie para obtener información de la integral. Entonces, este criterio también me permite estudiar integrales indefinidas a partir de series numéricas. Ahora les doy un ejemplo y va a quedar más claro. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la convergencia o la divergencia del integral de 1 a infinito de e a la x dividido x a la x, que va a ser igual al límite de a que tiende a infinito, la integral de 1 hasta a de a la x sobre x a la x, diferencial de x. Yo cuando tenía una integral indefinida, lo que podía hacer es compararla por algo más grande o encontrar una primitiva. X a la x, una función horripilante, no le puedo encontrar una primitiva. Entonces es una integral indefinida que no tengo mucho de qué agarrarme para estudiarla. Pero si uno ve un poco, lo que pongo acá, e a la x sobre x a la x, como función es muy fea. Y no podemos analizarla fácilmente, o no se puede analizar directamente por los métodos que uno sale de integrales impropias. Pero si lo pensamos un poco más, a la n, a la n, que sería igual a f evaluado en n, que va a ser e a la n sobre n a la n, esta ya la estudiamos
por el criterio del cociente y vimos que era sumable. Si recordamos un poco, más o menos el comienzo de la clase, vimos que R a la N sobre N factorial. Ah, no vimos esa que era sumable. Me confundí. Esta E a la N sobre N a la N es fácil por el criterio del cociente ver que es sumable. Vuelvo para atrás. Estamos acá. A la N igual a E a la N sobre N a la N. Ustedes apliquen. Creí que lo había hecho este. Apliquen el criterio del cociente y es fácil ver que es sumable. Esto se lo dejo como ejercicio. Hay muchos ejercicios parecidos en el práctico. Entonces, si yo veo que f de x cumple todos los criterios de todas las hipótesis del criterio del integral, entonces la integral indefinida de f de x va a existir si solamente si la serie es convergente. Yo puedo ver por el criterio del cociente que la serie es convergente. Entonces la integral indefinida va a existir. ¿Se entiende? Entonces, para ver que esta integral indefinida converge, solamente tengo que ver es que sea mayor que 0 la función y que sea decreciente. Porque ya sé que la sucesión converge. O mejor dicho, puedo ver que la sucesión converge utilizando el criterio del cociente. Entonces veamos que f de x cumple los criterios de cumple las hipótesis del criterio del integral. Entonces, bueno, primero que a la x sobre x a la x es mayor que 0 para todo x, eso es claro. Y ahora tenemos que ver que f es decreciente. Lo primero que vamos a observar, vamos a escribir de forma diferente este x a la x. X a la x es horrible, así escrito. Entonces lo vamos a escribir como 1 sobre x a la x, lo puedo escribir como e al logaritmo de x, logaritmo natural de x a la x. Porque todo número positivo, en este caso x mayor que 1, entonces x a la x va a ser positivo. Si yo tengo un número a positivo, va a ser igual que e al logaritmo de a. ¿Por qué? Porque la exponencial y el logaritmo una es la inversa de la otra. Entonces estamos utilizando eso. Entonces tengo 1 sobre e al logaritmo de x a la x. Y ahora por propiedades del logaritmo, esta x baja. Entonces me queda e a la x por logaritmo de x. Y de esta forma, haciendo este truco con la exponencial, sacamos la x esta que estaba en el exponente que era tan fea. Y esto va a ser igual que e a la menos x logaritmo de x. Entonces ahora quiero calcular f', que es la derivada de e a la x de x a la x, que por lo que vimos recién va a ser la derivada de e a la x por e a la menos x logaritmo de x. Como acá tengo dos exponenciales, se suman los exponentes. Entonces tengo que derivar e elevado a la x menos x logaritmo de x. La derivada de un exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y acá para la derivada del exponente tengo que derivar x, que va a ser 1, y acá utilizo la de un producto. Entonces va a ser 1 menos la derivada de x, que es 1 por el logaritmo de x, entonces me queda menos logaritmo de x por menos, acá x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces me quedó menos x por 1 sobre x. Este logaritmo de x viene de cuando derivo x, que se multiplica por el logaritmo de x, y este menos x por 1 sobre x viene cuando hago x por la derivada del logaritmo de x. Entonces acá tengo 1 menos x sobre x, que es 1. Entonces estos dos se me van y me queda solamente menos logaritmo de x. Entonces me quedo menos logaritmo de x por una exponencial de una cosa. El exponencial siempre es positivo, como x mayor que 1, el logaritmo va a ser mayor que 0, cuando hago menos, todo va a ser menor que 0.
Entonces, por el criterio del integral, o sea, la función f va a ser decreciente al tener la derivada negativa. Y por el criterio del integral, la integral impropia, de 1 hasta infinito d a la x sobre x a la x, va a converger al ser sumable la sucesión a n d a la n sobre n factorial. Y con eso terminaría la clase de hoy. ¿Tienen preguntas, dudas, consultas? Profe, en- cuando utiliza el criterio de comparación, en un momento, en un ejemplo me parece que acota por encima y en otro acota por debajo. ¿Por qué elegimos por arriba o por abajo? Bien. Cuando voy a utilizar el criterio de comparación, lo primero que tenemos que ver si nosotros queremos que la serie va a converger o diverger. ¿Estamos? Si yo me fijo, por lo general cuando yo tengo algo, el coseno, por ejemplo, el coseno de un número es algo que está acotado. Entonces no se me va ni a infinito, ni a cero, es algo que está acotado, como no me importa mucho. Entonces todo esto de acá arriba está acotado. Lo puedo acotar por un número que después lo hago que el 7. Y tanto 5 las potencias 5 a la n, n factorial, n a la n, son cosas que se van muy rápido hacia el infinito. Porque este es un factorial, este n a la n, este es una bestialidad, como se va para infinito, y 5 a la n es un exponencial. Entonces, cuando yo tengo algo que está acotado dividido por cosas de este estilo, por lo general convergen las cosas. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno sabe haciendo muchos ejercicios. Cuando uno ve esta serie, decir, bueno, esto tiene pinta de converger. Entonces, si yo quiero ver que converge esto y usar el criterio de comparación, lo tengo que comparar con algo que sea más grande. Entonces ahí empiezo a hacer la cuenta esta. Y lo comparo por algo más grande. Que sería 7 sobre 5 a la n, que al ser una serie geométrica sé que converge. ¿Estamos? Criterio de comparación, y utilizo este teorema, que es el teorema 5, que dice que si 0 es menor o igual que AN, menor o igual que BN, y BN es sumable, entonces AN es sumable. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿hay pregunta? Mortal. Ahora, si volvemos al otro ejemplo, yo tengo n cuadrado más 3 dividido n a la quinta menos 2. Lo de arriba es del orden de n cuadrado. Y lo de abajo es de orden n a la quinta sobre 2. Este 3 está mal. También lo tengo que cambiar. Ahí estoy anotando los errores para cambiarlo. Cambio esto y sumo la filmina. Lo de arriba es del orden de n cuadrado. Y lo de abajo es del orden n a la quinta sobre 2. Entonces todo queda de la forma 1 sobre n a la 1 medio. El orden. O sea, cuando n es muy, muy grande, todo esto se parece similar, no igual, a 1 sobre n a la 1 medio. Entonces, mi p es un medio que es menor que 1. Entonces, me parece, tengo una idea de que esto va a diverger. Entonces, como va a diverger, yo quiero compararlo por abajo con algo que diverge. ¿Quién es ese algo? 1 sobre raíz cuadrada de n. Si lo logro comparar por abajo con 1 sobre raíz cuadrada de n, voy a estar en las condiciones del teorema 5' que me va a decir que la serie diverge. ¿Estamos? Entonces acá hago la cuenta que me da que me dice cómo compararlo por abajo. Entonces, esto está mal acá, que acá es un menor, 1. Entonces, al ser esta no sumable,
por el criterio de comparación, el 5', esta también va a ser no sumable. Si volvemos al 5', me dice que si Bn es menor que An y ambas son mayores que 0, entonces si Bn no es sumable, tampoco lo será An. Tampoco va a ser sumable a An. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. Ahora corrijo esos errores y subo las filminas al aula virtual para que les queden bien escritos. El, el práctico es a las 8:30, pero si quieren, lo puedo llamar a Javier y preguntarle si puede antes, a otro horario. ¿A qué horas quieren que le diga a Javier? O que se conecte ahora a las 8 y ven, ¿no? ¿Les parece que le diga a Javier si puede a las 8? Bueno, finalizamos nosotros y lo llamo a Javier. Y yo corrijo esas cosas ahora y las subo al aula virtual así le queda. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Nos vemos el lunes. Chao.